Y yo que pensaba que sí la dejaría, pero no. Fue a buscarla otra vez. ¿Qué es lo que tiene ella que yo no tenga? Dímelo. Polina tiene un hijo con otro hombre. Y eso le traerá problemas con Mikhail. No lo creo. ¿Por qué? Porque estaba embarazada antes del accidente. Así que organicé todo para que no se diera cuenta de que el bebé era suyo. Ah, sí. Se puede ir a la guerra contra una mujer, pero ¿cómo se lucha contra 2 niños? Entonces, ordené asesinar a mi propia nieta. ¿Asesinato? Entonces, ¿eso no fue un accidente? ¿Y los mensajes con el amante eran falsos? Si mi nieta hubiera muerto, yo no Así podría es, vivir. ¡Vieja lunática! ¡Deberías estar en la cárcel! ¡Cállate, Polina! ¿Olvidaste que nos escucharon en la cocina? ¿Lo recuerdas? Polina, eres muy inteligente. Inventaste mensajes con su supuesto amante. Bueno, eso fue... Yo soy capaz de eso. Y ese maravilloso ramo que enviaste con el mensajero fue la guinda del pastel. Lo que Eso uno estuvo hace por muy amor. bueno. A escondidas. Despreciable. Anya, comentábamos una película. Y yo tengo cara de tonta. Llamaré a Mikhail para contarle todo. Anya, estás equivocada. Polina, por favor, cálmate, cálmate. Yo lo arreglaré todo. Lo solucionaré de verdad. Muchas gracias. No te hagas la sorprendida. Te prometí que me ocuparía de todo. Si Mikhail supiera esto, tú habrías salido de aquí inmediatamente. Yo no maté a nadie. En cambio, tú. ¿Lo hiciste? ¿Eres tonta o qué? No te vas a librar. Dejaré que la policía se ocupe de ti. No seguiré en esto. ¿No te das cuenta de que todo lo que hice lo hice por ti? ¿Sí? Sí, pedí que enviaran ese mensaje de texto de Anya por ti. ¡No seas desagradecida! No te pedí que mataras a nadie. ¿No lo entiendes? Si no lo hubiera hecho, Mikhail no se hubiera fijado nunca en ti. Cuenta tu historia a la policía. Tú no te atreverías. Claro que sí. ¡Eres una basura! ¡Suéltame! Hay que llamar a una ambulancia. Yo no fui, se cayó. ¡Llama a una ambulancia! Si llamamos, ellos llamarán a la policía y me llevarán a la cárcel. Hola. Hola, ¿sí? Mikhail, atiende el teléfono. Denis, ¿puedes llevarme urgentemente a la oficina de Mikhail? Con mucho gusto. Vámonos. ¿Quién es este lunático? ¿Dónde aprendió a conducir? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! Ven aquí. ¿Por qué lloras? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Sergei! Pequeña, calla. Silencio. ¿Qué haces? ¿Por qué sigues aquí? Vete. Escucha, ¿qué harás con ella? ¿A ti qué te importa? ¿Ahora te preocupa? Vete, vamos. Escucha, Sergei, yo no estoy de acuerdo con esto. Escúchame. Si no te vas ahora, te mataré aquí mismo. ¿Entendiste? Vete. Sergei,
No me importa el dinero, no tenemos que hacer esto. Déjame llevar a la niña al orfanato, ¿de acuerdo? Es solo una niña, déjala vivir. ¿Estás bromeando? ¿Ahora tienes instinto paternal? ¿Necesitas dinero? Toma, compra un boleto y lárgate de aquí, ¿de acuerdo? Ahora vete de aquí, idiota. ¿Es aquí? Según las coordenadas, sí. ¿Hay algo? Aquí no hay nadie. Buscamos por todas partes. ¡Anya! ¿Qué estuvieron revisando? ¡Anya! Muy bien, me llevo el teléfono para examinar. Escucha. Creo que conozco este lugar. Por allí hay un lago. Sí, hay un lago. Bien. El antiguo guardia de seguridad de mi padre tenía una casa aquí. Él y mi padre solían venir aquí a cazar. Escucha, voy a ir a ver a Sergei a ver si sabe algo. Hace unos 10 años que no sé nada sobre él. ¿De verdad crees que sigue viviendo aquí? No lo sé, pero hay que averiguar. De acuerdo, estaremos en contacto. Muy bien. Dipkov, ven conmigo. ¿Hay alguna conexión con la comisaría local? Señor. Sí. ¿Cómo que no hay primera clase? ¿Lo dices en serio? Llama a tu jefe y dile que Viera está yendo para allá. Sí, él me conseguirá un boleto de alguna manera. ¡Llaves! Buenos días, señora Viera. ¿A dónde vamos? De Yuba, rápido. Pero usted no conduce. No es asunto tuyo, rápido. Está bien, tenga. No, ábrete. Sal de aquí. La puerta. Masha, calma, no llores, tranquila, no llores, mi niña. Ven aquí. Camina. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No le diré a Por nadie! supuesto que no le digas a ¿Por qué nadie. haces esto? Tu esposo paga un buen dinero. No, estás mintiendo, él ¿Que no no pudo. pudo? Él fue quien me ordenó matarlos, a Dennis y a ti. ¿Hay alguien? Llegó el cliente. ¡Sergei! Haz ruido y le retuerzo el cuello a la niña. Entra. Ah, Mijail, qué bueno. ¿Cuántos años sin vernos? Has cambiado mucho. Sergei, no esperaba que aún vivieras aquí. Bien, la ciudad no es para mí, ya sabes, demasiado alboroto. Pero dime, ¿qué haces aquí? ¿Por casualidad has visto a mi esposa? ¿Cómo crees? ¿Qué haría ella aquí? Nada. Lo lamento. No, Gracias. nada. ¿Tienes un bebé? Es la televisión. Déjame ver esa televisión. Tú no me digas lo que tengo que hacer. Ya no trabajo para tu familia, ¿entendido? Déjame entrar. Lo lamento. Es propiedad privada.
¿Y bien? Todavía no te has despegado de la falda de tu mamá, ¿verdad? No puede ser. ¡Masha! ¡Masha! ¡Masha, no llores! Calma, calma. ¿Dónde está mamá? ¡Anya! 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 ¡Ah! ¡Anya! Rápido, rápido, rápido. Ya cálmate, cálmate, mi niña. Dios, vamos. ¡Anya! ¿Qué sucede? ¿A dónde vas? ¡Anya! ¡Anya! ¿Dónde vas? ¡Soy yo! ¡Anya! ¿Qué sucede? ¡Anya! 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 ¡Espera, espera! Déjame en paz. ¿Por qué huyes de mí? ¡Anya! Lo recordé todo. Sé que fuiste tú quien quería matarme. ¿De qué estás hablando? Ya hablamos de esto. No fui yo. Fue mi madre. ¿Cuál es la diferencia? No vuelvas a acercarte a mí y a nuestros hijos. ¿Qué hijos? ¿De qué estás hablando? No solo ordenaste que me mataran a mí, sino también a nuestra hija. Jamás te lo perdonaré. Anya, no entiendo nada. Igori, por favor, ayúdame. Él era quien quería matarme. Lo Revisen la recordé. casa. Tranquilo, Mijail. ¿Qué es lo que ocurre? No la escuches. La encontré. Estaba en casa de Sergei. Deja de mentir. Él dijo que tú lo contrataste el día del accidente para que cayéramos al acantilado. ¿Y te creíste lo que Claro dijo? que le creí. Tú mismo dijiste que tu madre estaba implicada. Ella quería deshacerse de mí. Te escuché hablando con Polina ese día. Polina inventó un amante para separarnos y tú le creíste. Y entonces decidiste vengarte. Nunca pensé que fueras así. Eso son tonterías. ¿De qué hablas, Anya? No quiero escucharte más, Igori. Por favor, vámonos. Estoy lista para declarar, Está bien, por favor. está bien. Déjala ir. Está bien que declare. Que Sergei también declare. Por cierto, ¿dónde está? Está por allí. Se encuentra cerca de la casa. Lo dejé inconsciente. No me dejaba entrar en la casa. Aquí no hay nadie. ¿Qué querías demostrar? Mientes. Mi memoria regresó y recordé que era de ti de quien me estuve escondiendo estos 2 años. Espera. Detente. Amigo, ¿puedes llevarme a la ciudad, por favor? Se dañó mi auto. ¿Por qué no me das uno de los grandes? ¿Qué cosa? ¿Quieres un viaje largo gratis? Así no voy a llevarte. Solo está a 20 minutos. ¿Acaso tienes un avión o qué? Entiende que no puedo hacerlo. Adiós. Vamos, amigo. ¡Fuera de aquí! ¿Por qué no te quedas ahí, eh? ¡Policía! ¡Ayúdenme! ¡Arranca! ¡Ayúdenme! ¿Qué ocurre? ¡Ese idiota me sacó de mi auto! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Salga del auto! Sí. Ya está. Déjeme Ya ver está. las manos. Sí, aquí. Las manos aquí. donde las vea. No puede ser. Sí, Viera. sí, Sergei. detuvieron. ¿Qué? Y vas a caer conmigo. ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? ¿Cómo se cayó de las escaleras? Bueno, así fue. No sé por qué discutía con Polina.
La llevaron al hospital. Creo que está bien. Su padre está muy molesto. Muy bien, lo entiendo. ¿Dónde está mamá? Necesito hablar con ella. Buena pregunta. Yo también quiero hablar con ella. Pero se fue con mi auto. Galina dijo que conducía ella misma, sin chofer y en mi auto. ¿Cómo que sola? Hace siglos que no conduce. ¿Qué habrá ocurrido? ¿De verdad Anya cree que quieres matarla? Sí. Es testaruda. No sé cómo hacer para que entienda. Tú no debes rendirte. Tienes alguien por quien vivir, no como yo. ¿Sabes que Dennis me propuso matrimonio? Y yo tenía miedo de decírselo a mamá. Fui una tonta. Debí dejarlo todo e irme con Dennis. Hermano, no cometas mis errores, por favor. Parece una tontería, pero hay que luchar por amor. Sí, me voy a la policía. Apresúrate. Seguramente tendrán muchas preguntas para mí. Sí. ¿Anya está allí? Sí. Vania. Papá, ¿qué sucedió? Ah, esto no es nada, no es nada. Solo unos golpes. ¿Dónde está mamá? ¿Nos dejó? No, claro que no. ¿Sí? Mamá regresará pronto, te lo prometo. Vania, puedes ir a jugar. Vamos, ve. Cuando regrese, jugaré contigo, ¿bien? Sí, es mi madre. Mamá está en cuidados intensivos. Dennis, tengo mucha prisa por ver a Mijail. No te preocupes. No podemos ir más rápido. Vamos rápido, no te preocupes. La carretera que bordea el río no es segura, pero llegaremos. Anya, ¿por qué estás tan triste? ¿Sabes que Liuba vendrá a vivir conmigo? Sí, me lo dijo. ¿Y qué dijo la señora Viera? Bueno, creo que nada. ¿Quién es el lunático? Es un idiota, Dennis. Por favor, no hagas nada. Espera un momento, Anya. Ahora lo soluciono. Amigo, ¿qué haces? ¡Vamos, fuera! ¡Fuera, dije! Disculpa, fue un accidente. ¿Dónde aprendiste a conducir? ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! ¡Ven aquí! ¿Cómo pesa? Idiota. Tu esposo te manda saludos.
Cuando el auto cayó por el acantilado, Dennis estaba inconsciente. Yo no lo estaba. Tal vez eso ayudó de alguna manera. Después me sacaron del auto. Es bueno que lo recuerde todo. ¿Por qué no fuiste a la policía luego del accidente? Tenía miedo, estaba confundida. No sabía qué hacer. Pedí a alguien en la vía que me llevara a casa de mi madrina. Por el camino empecé a sangrar y luego la tía Ludmila me llevó a una clínica privada. Allí pasé casi todo el embarazo en la sala de partos. El médico dijo que no podía sobresaltarme, así que no podía ver a mi esposo porque podría costarme la vida de mi hija. Después del parto, Ludmila nos llevó a su casa. Y después, ¿por qué decidiste aparecer? Tenía que buscar a mi hijo. En cuanto Masha creció, le pedí a Ludmila que la sacara de la ciudad. No quería que Mijail supiera que tenía una hija y no tenía en cuenta que Ludmila tenía deudas. Al parecer, cuando se fue, los acreedores pensaron que había huido. Dijeron que por ser pariente debía pagar sus deudas y enviaron a los cobradores. Lo demás ya lo saben. No lo entiendo. ¿Por qué regresó Ludmila a la ciudad? Por mi culpa. Acordamos que cada 2 días nos llamaríamos. Y en el hotel esos hombres me quitaron el teléfono. Por lo visto, Ludmila se puso nerviosa y se vino con mi hija, y eso le costó la vida. Pero Sergei la encontró, se llevó a Masha e inventó un esposo falso. Y me convenció de que el cliente era Mijail. Anya, ¿sabías que fue Mijail quien insistió en buscarte hoy? Si él fuera el que planeó su asesinato, ¿crees que habría venido a la policía? Tal vez hubiera querido ganar tiempo. Dígame qué piensas sobre eso. Sinceramente, ya no sé qué pensar. Cuando te traicionan las personas que quieres, de alguna manera dejas de creer en todo. Así que lo único que quiero es llevarme a los niños y terminar esta pesadilla. ¡Ah! ¡Qué bonito! Ya estamos juntas, gracias. ¿Qué te parece si vamos a recoger a tu hermano, sí? ¿Sí? ¿Puedes sujetarlo un momento? Sí, Por claro. favor, enseguida vengo. ¡Ah! Muchas gracias, regreso enseguida, solo serán unos minutos. Solo veré si el auto llegó. Ya regreso, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Anya, hablemos. No tengo nada que hablar contigo, recogeré a mi hijo y me No iré. tienes que irte. Vivan en la casa. Yo mismo me iré si no quieres verme más. Gracias, pero no necesitamos nada de ti. ¿Por qué no me crees? Te juro que nunca te haría daño, Anya. Te quiero. No tengo nada que ver con esto. Yo te hubiera creído. ¿Me hubieras creído? ¿Acaso tienes problemas de memoria? Te juré que no te había engañado, pero no me escuchaste. Fui un tonto. Pero nada de esto es mi culpa. Fue mi madre. Debes creerme. Por favor, créeme. ¿Qué tiene que ver tu madre? Liuba la escuchó hablar por teléfono. Con alguien, al parecer. Fue con Sergei. Esto me está enloqueciendo. No sé qué haré. Es mi madre. Pero no puedo perdonarle lo que hizo. Incluso ahora que está en cuidados intensivos. Espera, ¿en cuidados intensivos? Tomó un auto y ella no conducía. Tuvo un infarto masivo. Está en cuidados intensivos. Fui al hospital y no me dejaron entrar. Anya, son demasiadas cosas. Está bien, tranquilo. Voy a buscar a Masha y luego iremos todos al hospital. ¿De acuerdo? Tienes que estar allí. Bien. Vamos, mi niña.
Era solo cuestión de tiempo que ella volviera a tu vida. ¿Qué sucede? ¿Ya viste? Todos los problemas son por culpa de ella. ¡Es mamá! ¿Qué ocurre con ella? Mamá quería matar a Anya y a Dennis. Mijail, espero que tengas una buena razón para... Hola. Realmente, nunca me gustaron. Ni Anya, ni tampoco Dennis. No puede ser. Y fue de un lado al otro Necesito de la unas habitación. vendas. No, y tú, cariño, tú debes descansar ahora, hija. Descansa y recupérate, ¿sí? Sí, papá. Y de Mijail. De Mijail me encargo yo. Ya verás. Papá, Lo llevaré a los tribunales. De eso no hay duda, cariño. No hay duda. Cálmate. ¿es verdad que Viera está en el hospital? Sí. Los médicos dicen que no va a sobrevivir. Escucha, tal vez sea bueno que no me haya casado con él. No habría durado mucho con una suegra tan loca. Y él no puede olvidar a su ex esposa. ¿Te imaginas si yo llevara su apellido? ¿Quieres que le declare la guerra a ese hombre? No, papá. Quiero seguir viviendo. Quiero ser la única mujer para algún hombre. ¿Sí? Muy bien. No voy a perder ni un segundo más con él. Ni siquiera diga su nombre. Padre progresista. Papá, ¿dónde me invitarás de vacaciones? ¿Nos vamos? ¿De verdad? Sí. Sí, papá, vámonos. Claro que sí. Vámonos. Claro que sí. Mi bebé. ¿Tiene su historial? Pasaré ahora a revisarlo. Iré a prepararlo. ¿En qué pabellón está Razumovsky? Ahora le indico. Gracias. Mijail, todo saldrá bien, descuida. Te esperaremos aquí, ¿sí? Gracias. De nada. Esperaremos a papá en el banco, ¿sí? Bueno, vamos. Papá se fue. Gracias. Sí, mamá. Nos iremos pronto a casa, ¿verdad? Fui una buena madre contigo. No debes juzgarme. Si no hubiera vuelto esa... las cosas serían diferentes. Mijail habría sido feliz con Polina. Hijo, Liuba, te habrías olvidado de tu chofer. ¿Por qué hay tanto silencio? No quiero estar así. No lo soporto. Mijail, escucha, hijo. Me asusté. Pensé que estaba a punto de contarte toda la verdad, hijo. Pero iba a perderte para siempre. Mijail, has dejado de querer a tu madre.
Que Dios te acompañe, mamá. Te queremos y... ¿Sí? ¿En serio? Sí, mamá. A lo mejor ni siquiera está ahí. Tengo mucho miedo. Mamá. 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 Liuba. Liuba. Escúchame, es importante, cariño. Dentro del vestidor hay una caja de terciopelo. Hay un anillo para tu boda, cariño. Mamá. 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 ¡Un médico! ¡Urgente! Por favor, mamá. Mamá. Mami. ¿Puedes escucharme, mamá? Mamá. Mamá, escúchame. Por favor, mamá. Mamá. Escúchame, por favor. Mamá. Mamá se fue. Liuba. No sé cómo voy a estar sin ella. Liuba, lo lamento mucho. No llores. Tranquila. Cálmate, cariño. Tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, ¿nos vamos a casa? Vámonos a casa. No llores. Vamos. Ania, ve con los niños. Les tomaré una foto con la sandía. A ver, chicos, mírenme. ¿Esperas la sandía? ¿No tengo la hermanita más linda del mundo? Claro que sí, tengo los sobrinos más bellos del mundo. Sigo sin creer que perdimos 2 años. Sí, pero lo importante es que ahora estamos juntos. Sí, estamos juntos. Aquí tienes. ¿Sabías que yo te quiero? ¿En serio? ¿Y yo a ti? Liuba, Nena. mira qué pequeñitos tienen los dedos. Sí. Yo también los tenía así, mamá. Pequeñitos, claro. Es genial ser el hermano mayor. No puedo creer que me haya olvidado de todo esto. No lo olvidaste, no te acordabas. ¿Sí? Sí, ¿Hay alguna diferencia? la hay. El amor verdadero es imposible de olvidar. Sí. Sí, porque no vive en la cabeza, sino en el corazón. Dame sandía. Sí. No.